Hoy sí comenzamos a grabar en 3, 2, 1. Estamos grabando la clase. Bienvenidos una vez más a esta su clase de física general. Para recapitular un poco, nosotros habíamos empezado a estudiar sistemas de unidades, luego fuimos con los vectores. Y ahora estábamos mezclando, bueno, no mezclando, sino trayendo todo eso para estudiar cinemática. Entonces, habíamos hablado de cinemática. Y en cinemática, para quienes estuvieron, hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasaba en el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, la aceleración es cero. La aceleración es cero, de manera que la velocidad de un objeto no cambia. La velocidad de un cuerpo, de un objeto o de un cuerpo, y la velocidad no cambia porque la aceleración es cero. Entonces, un ejemplo de esto era la luz, ¿sí? Lo mencionamos nada más. Un ejemplo, la luz. La luz que tiene una rapidez, aproximada de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En realidad es 2.996 por 10 a la 8, pero lo redondeamos y decimos que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y entonces, este es un ejemplo en el que la rapidez no cambia. Cuando estudiemos la parte de óptica, vamos a estudiar el índice de refracción, y es que usted podría medir en un medio que no fuera el vacío, es decir, a nuestro alrededor siempre hay aire. Como estamos en la atmósfera, tenemos aire a nuestro alrededor. En los espacios que no están ocupados por un objeto, hay aire. Pero si usted sale del planeta Tierra al espacio exterior, no hay aire. Entonces hay vacío. Y en el vacío, esta es la rapidez de la luz. Se puede hablar de la rapidez de la luz en un medio, es decir, la rapidez de la luz en agua, la rapidez de la luz en aceite, la rapidez de la luz en vidrio, la rapidez de la luz en plástico, digamos. Pero aunque uno hable de la rapidez de la luz en un medio, lo que está pasando ahí es que la luz es absorbida por los átomos del medio y luego es emitida. Entonces, da la apariencia de que la luz se mueve más despacio, es decir, tiene una rapidez menor, pero es por este fenómeno de absorción y emisión de la luz. No es que la luz se vaya moviendo más despacio, es que es absorbida y luego es emitida. Pero la rapidez de la luz siempre será los 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien, entonces, ¿qué significa? Volvamos a movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, usted puede conocer la distancia, la rapidez y el tiempo. Usted, para un objeto
Si conoce dos de estas tres características, distancia recorrida, por cierto. Usted puede conocer siempre uno de estos, si conoce dos de estas tres características, usted puede conocer la tercera. Es decir, si yo tengo la distancia recorrida y tengo la rapidez, yo sé cuánto tiempo le tomó a este objeto recorrer esa distancia. Si usted sabe qué tan rápido se mueve el objeto y sabe cuánto tiempo ha pasado desde que inició a moverse, usted puede encontrar cuánta distancia ha recorrido. Hagamos por ejemplo, hagamos la prueba con la luz. Ok, entonces, si usted conoce dos de estas tres características, usted puede encontrar la tercera que no conoce. Quiere decir que entre estas tres debe haber una relación. La relación es la siguiente: la distancia es igual a la rapidez. Acuérdense que hablábamos siempre de la rapidez media. La distancia es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. ¿Ven? Esta es la relación. Si yo conozco dos, puedo encontrar la tercera. En este caso, yo asumo que conozco la rapidez y el tiempo. Que si hablamos de la luz, yo ya conozco que la rapidez es 3 por 10 a la 8. Perfecto. Entonces, yo puedo plantear la siguiente pregunta. ¿Qué distancia recorre la luz? ¿Qué distancia recorre la luz en 8 segundos? ¿Qué distancia recorre la luz en 8 segundos? Entonces, aquí esto es bien importante, lo hablábamos en el segundo día de clase. Cuando usted tiene un problema de física, lo primordial es que usted lea el enunciado. ¿Qué distancia recorre la luz en 8 segundos? Bien, lo primero que me dice el enunciado es que estamos hablando de la luz. Como estamos hablando de la luz, yo sé que la luz se mueve con una rapidez constante. Entonces, como se mueve con rapidez constante, este es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación que relaciona a la distancia, la rapidez y el tiempo es esta ecuación. No hay otra, es esta. De forma que esta es la única ecuación que yo voy a utilizar para resolver mi problema. Por eso es importante entender el enunciado, porque usted con leer el enunciado ya sabe de qué tema estamos hablando y sabe cuáles son las ecuaciones que se pueden usar. Entonces, bien, una vez que ya entendimos el enunciado y ya sabemos que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme, sigue escribir los datos. Vamos a ver. La solución sería la siguiente. Datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí entonces tenemos ya la rapidez. ¿Por qué es 3 por 10 a la 8? Recuerden, es 3 por 10 a la 8 porque estoy hablando de la luz. Estoy hablando de la luz. Entonces ya la rapidez está dada. Y el otro dato que lo da el ejercicio son los 8 segundos. 8 segundos
Ok, yo sé que la rapidez es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aquí me están dando 8 segundos. Viendo esta cantidad, yo tengo que saber de qué están hablando. ¿Cómo voy a saber a qué dato corresponden los 8 segundos? ¿8 segundos será distancia o será tiempo? Ok, para saber eso, usted debe fijarse en la unidad. La unidad segundo se utiliza para medir tiempo. Entonces, este dato que da el enunciado es un tiempo, 8 segundos. Lo digo porque nunca falta alguien que puede llegar a confundirse y creer que la distancia se puede medir en segundos. No, para la distancia ya tenemos los metros. De manera que el tiempo será 8 segundos. Los segundos los abreviamos con la letra S. Y entonces, para resolver este ejercicio, simplemente utilizamos la ecuación que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, que dice lo siguiente, que la distancia es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. Esto es entonces 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo multiplicado por 8 segundos. No, noten aquí lo siguiente. En la parte cuando usted copia los datos, aquí cuando usted copia los datos, aquí es donde tenemos que fijarnos si nuestros datos están en sistema internacional o no. Yo veo entonces la rapidez que está en metros sobre segundo, son unidades del sistema internacional, está perfecto, no hago conversiones. Luego miro los 8 segundos. Bueno, el tiempo lo vamos a medir en segundos para el sistema internacional. 8 segundos está perfecto, no tenemos que hacer conversiones. Por eso salté directamente a la ecuación. Distancia es igual entonces a rapidez por tiempo. Esto será 3 por 10 a la 8 multiplicado por 8 segundos. Y esto será igual a, tenemos una distancia de 2.4 por 10 a la 9 metros. Esto, ok, eso, okay, vamos a ver. Esto es notación científica. Este resultado está expresado en notación científica. ¿Qué quiere decir eso? Hay calculadoras que se lo van a dar así. 2.4 por 10 a la 9 metros. Si ustedes se fijan, los segundos desaparecen. Los segundos desaparecen porque lo que yo necesito es una distancia. Y la distancia se mide en metros. Entonces, este segundo cancela este segundo de acá. Y me quedan solo los metros. Luego, puede que su calculadora lo haya dado así este número. 2.4 por 10 a la 9. Esto es notación científica. Este número 2.4 por 10 a la 9 es lo mismo que tener vamos a ver, son 2.4 por 10 a la 9. Quiere decir que este punto decimal se va a correr 9 veces hacia la derecha. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en medio aparecen ceros. Entonces, este número es 2.400 millones de metros. 2.400 millones de metros.
Pero para no tener que escribir este número tan grande, lo que hacemos es escribirlo en notación científica. Es decir, el punto decimal lo corremos 9 veces, hace 9 saltos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como hizo 9 saltos el punto decimal, entonces este número es 2.4 por 10 y el número que va arriba del 10 es el número de saltos, en este caso 9. Entonces 2.4 por 10 a la 9. ¿De qué otra forma se pudo escribir ese número? Imagínese que usted no quiso hacer 9 saltos, hizo solo 8. Entonces este número también podría haberse escrito como 24 por 10 a la 8, porque solo fueron 8 saltos. 24 por 10 a la 8 metros. También se pudo haber escrito así. Entonces la notación científica a usted le permite visualizar estos números que son muy grandes de una forma más compacta. Por eso los usamos. Bien, entonces, la distancia que recorre la luz en 8 segundos son 2.400 metros. Perdón, 2.400 millones de metros. 2.400 millones de metros. El ejercicio queda resuelto aquí. Ya, esto es la respuesta de nuestro problema. Esta es la distancia que la luz recorre en 8 segundos. Vamos a dejar de tarea para ustedes. Es una tarea que no tiene valor en puntos, pero necesito que practiquen esta parte. Lo siento. Imagínense que no fueron 8 segundos. Imaginen ustedes que fueron 8 minutos. Imaginen ustedes que fueron 8 minutos. Entonces usted Licenciado, resuelva este problema. Sí, dígame. disculpe, es que tengo una duda con lo de de los 2.8 de la parte de abajo. Ah, sí, sí. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo lo sacó? Eh, ¿Cómo le puedo decir? Es estándar ese valor. Ok, lo que estaba explicando aquí en esta parte es la notación científica. Usted el número que obtuvo como resultado de hacerlo en la calculadora es este número de acá, los 2.400 millones. Es este número grandote. Sí, Este es el resultado que pero le va a yo dar le la calculadora. pregunto, Sí. disculpe, licenciada, yo le pregunto de la parte, no, de la parte de arriba, de donde sale, Ah, perdón. antes de sacar ese resultado, Ajá, no aquí. sé si Ajá. lo puede marcar la parte de arriba para poder verla. A ver, esta parte. Esa, el 3 punto, perdón, el El 3 por 3 10. 8. por 10 sobre 8. Ajá, eso es lo que quiero saber yo de cómo lo saca o si es algo estándar o Ah, cómo. correcto. Resulta que como el problema se refiere a la luz, se refiere a la luz, entonces nosotros en física ya tenemos medida cuál es la rapidez de la luz. Y la rapidez de la luz es, aquí lo tengo arriba, la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. Ese es un valor constante, siempre va a ser ese. Cuando nos refiramos a la Y luz. vamos a encontrar más, en otros ejercicios vamos a encontrar más datos así que son estándares para poderlos estudiar para la prueba de mañana. Bueno, la prueba de mañana es simplemente de verdadero y falso, no son problemas prácticos. Ah, ok, gracias, Sí. licenciado. Pero sí, a lo largo de la clase vamos a usar diferentes valores que son constantes. Pues, este es un ejemplo, la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, su rapidez. También existe la rapidez del sonido,
tiene una cierta rapidez de 343 metros sobre segundo cuando la temperatura es de 20 grados. Entonces, y varía con la temperatura, pero a 20 grados la rapidez es 343 metros sobre segundo. Y así vamos a seguir usando diferentes constantes. Más adelante, en el tercer parcial, vamos a utilizar algo llamado constante de los gases ideales, que también es 8.34, y ese es un valor constante. Entonces, sí, yo les voy a ir mencionando cuáles se tienen que aprender preferiblemente. Si ustedes estudian el técnico en el radiotecnólogo, estudian radiotecnología, van a utilizar bastante esta rapidez de la luz. Entonces sí sería bueno que pues la memorizaran. Ok, entonces les encargaba la tarea de resolver la distancia que recorre la luz en 8 minutos. Y mientras ustedes hacen eso, vamos a pasar a la siguiente temática, que era el movimiento siempre de cinemática, pero ya para estudiar objetos que sí aceleran. Para ello, utilizábamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerados. ¿Qué pasa con estos objetos? Estos objetos no se pueden modelar con lo que vimos anteriormente porque su rapidez sí cambia con el tiempo. Entonces aquí la aceleración es constante, es un valor constante. Es un valor distinto de cero y constante. Es decir, la aceleración no cambia. La aceleración no cambia. ¿Qué objetos podemos encontrar acá? Ok, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo vamos a utilizar para movimiento horizontal. Lo utilizaremos para movimiento horizontal. Para movimiento horizontal. Lo utilizaremos para movimiento horizontal, es decir, vamos a asumir que se trabaja únicamente en el eje X, ¿sí? Únicamente en el eje X. Ok, entonces, ¿qué ejemplos tenemos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Tenemos, por ejemplo, los automóviles, el movimiento natural de las personas. Por ejemplo, tenemos animales y personas. O vamos a dejar solo animales. Si ustedes han visto estos videos siempre hay un video de alguna persona que está filmando o está observando ciervos en África y estos son cazados por un chita, por un leopardo. Y ustedes van a ver que al inicio o incluso si ustedes tienen un gato y han visto a este gato cómo hace para cazar, van a observar que el gato primero se va acercando a su presa, o en este caso el leopardo, se va acercando a su presa muy despacio, sin hacer ruido, y de un momento a otro, cuando la presa se dio cuenta que tiene al leopardo encima, o en este caso al gato, la presa trata de correr, pero entonces en este caso el gato deja de moverse despacio, pasa a moverse rápido, a moverse más rápido, hasta atrapar a su presa. En este caso mi gato lo que caza son abejas,
quecos y cosas así, pero bueno, el leopardo pues cazará al ciervo. Entonces, en ese momento, cuando el leopardo empieza a correr más rápido, decimos que tiene una aceleración, porque porque va cada vez más rápido. Si la presa logra escapar, si el leopardo se da cuenta que ya no puede alcanzar a su presa, empieza a ir más despacio para no cansarse. Empieza a ir más despacio. Entonces, cuando el leopardo empieza a ir más despacio, también hay aceleración. Pero en este caso es un frenado. Lo que hay es un frenado. Entonces, los animales, los automóviles, bueno, aviones, helicópteros, objetos móviles pueden acelerar o desacelerar. Y este sería como el movimiento más natural. La cuestión entonces aquí, perdón, la cuestión aquí es que ya no tenemos una ecuación como en el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí ya tenemos 4 ecuaciones, también las vimos. También las vimos. De manera que usted en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede conocer las siguientes características del objeto. Posición inicial, puede conocer posición final, puede conocer aceleración, puede conocer la velocidad inicial y puede conocer también la velocidad final. Vea usted que son varios datos los que usted puede conocer. Como hay más datos, quiere decir que hay más ecuaciones. Y las ecuaciones ya las habíamos visto, eran estas. Posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Y la posición final también puede ser igual a la posición inicial más un medio de la velocidad final más velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Noten que ahora son 4 ecuaciones, de las cuales usted necesita conocer todos los datos de una ecuación con excepción del dato que está buscando. Es decir, si yo busco posición final, yo necesito conocer posición inicial, velocidad inicial, tiempo y aceleración para poder usar esta ecuación. Pero si yo busco velocidad final, solo necesito conocer la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo para yo poder usar esta ecuación. Y así sucesivamente. Si usted aquí conoce la velocidad inicial, conoce la aceleración, conoce la posición inicial y conoce la posición final, usted puede usar esa ecuación. Usted tiene que conocer todos los datos menos el dato que usted está buscando. Y aquí sí es necesario que usted aprenda a despejar. Bien, antes de seguir avanzando en esta parte, en estos ejercicios, vamos a mencionar
que aquí solo hablamos de cantidades escalares para el movimiento rectilíneo uniforme. También se puede hablar de cantidades vectoriales. Es decir, aquí también en el movimiento rectilíneo uniforme se puede hablar de velocidad, desplazamiento y tiempo. Ya vamos a ver esto más detalle. Se me fue por un momento. La ecuación es la misma. La ecuación es la misma, solo que esta vez va con las cantidades vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Que la velocidad, recuerden, puede ser positiva o negativa. El desplazamiento puede ser positivo o negativo. Y el tiempo siempre es positivo. ¿Por qué introduzco la parte vectorial hasta ahora? Porque en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos interesa también el signo, porque la velocidad, aquí ya hablamos de velocidad inicial, hablamos de velocidad final y hablamos de aceleración. Estos son vectores. Y como son vectores, nos interesa el signo. Nos interesa el signo. Como estos movimientos, tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el rectilíneo uniformemente acelerado son horizontales, lo vamos a escribir eso para que ustedes lo vean. Tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son horizontales. Que sean horizontales significa que son sobre el eje X. Sobre el eje X. Entonces, como son sobre el eje X, esto significa que un signo negativo implica un movimiento hacia la izquierda para la velocidad o una posición hacia la izquierda desde el punto de referencia para la posición. Un signo negativo entonces implica un desplazamiento hacia la izquierda un desplazamiento hacia la izquierda y un signo positivo implica un desplazamiento hacia la derecha. Un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, esto es importante aquí porque si un objeto se está moviendo hacia la izquierda, la velocidad debe tener un signo negativo.
Esto puede aparecer en el enunciado o puede no aparecer en el enunciado. En estos ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o de movimiento rectilíneo uniforme, donde a usted le pidan desplazamiento o velocidad, debe ser bien cuidadoso en leer el enunciado porque el enunciado le puede indicar que el signo de alguno de estos vectores es negativo. ¿Sí? Aquí tenemos que tener en cuenta bien el enunciado. ¿Cómo puede y cuál es mi consejo para usted que está tomando la clase, que está tomando, que ve estos temas por primera vez? Vaya al libro, agarre el capítulo 2, abra el archivo del capítulo 2 y empiece a ver los ejercicios. Obviamente no espero yo que todavía pueda resolverlos, pero al menos vaya leyendo los ejercicios para identificar ciertas palabras claves. Este cuidado se debe tener cuando se trabaja con vectores. Con los escalares no hay problema. Con los escalares tenemos los datos, introducimos los datos en la ecuación y no pasó nada. Porque estos siempre son positivos. Los escalares siempre son positivos. Pero los vectores, ya cuando hablemos de velocidad, desplazamiento y tiempo, donde el desplazamiento es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Observen que es la misma ecuación que teníamos aquí arriba. Distancia igual a rapidez por tiempo. Acá tenemos desplazamiento igual a velocidad por tiempo. A pesar de que las ecuaciones se miran similar, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque son vectores. Antes de finalizar la clase, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Perdón, un ejemplo. Vamos a ver este. Un automóvil de carreras da una vuelta a una pista circular de 500 metros de radio, es decir, la pista es circular, ¿sí? El radio es la distancia que hay desde el centro hacia un extremo de la pista. Desde el centro de la circunferencia hasta el extremo de la pista. Entonces, el automóvil, ojo aquí, vamos a ir subrayando las palabras clave. La primera es que es una pista circular, la otra es que da una vuelta. La pista tiene 500 metros, está bien de radio, y la vuelta la completa en 50 segundos, está bien. Veamos la pregunta. La velocidad media del carro es... Ok, pregunta la velocidad media del carro. La velocidad es palabra clave porque es un vector. La velocidad media del carro es, y da varias opciones, 0, 100 metros por segundo, 200 metros por segundo o ninguna de las anteriores. Luego, pide calcular la rapidez del carro. Está bien, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ilustrar por qué esto, por qué es importante saber cuándo se está trabajando con vectores. Aquí las palabras clave son da una vuelta y lo otro es una pista circular y lo otro sería la velocidad. Vamos a hacerlo aquí abajo. El automóvil completó la vuelta completa, hizo la vuelta completa, ¿sí? Y al hacer el despeje de la ecuación, nosotros obtenemos que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento, recuerden siempre que ustedes ven ese triángulo, implica que es posición final
posición final menos posición inicial, dividido entre el tiempo. Como el automóvil dio una vuelta completa, terminó en el mismo lugar en el que inició. Es decir, su posición final es igual a la posición inicial. Y si ambas son iguales, no importa qué número sea, si digamos que la posición inicial es 1, perdón, si la posición inicial es 1 y la posición final es 1, usted aquí va a tener 1 menos 1. Si la posición inicial es 100 y la final también es 100, usted aquí va a tener 100 menos 100. No importa qué número tenga usted aquí, si son iguales, esto es 0. Esto es 0 y por lo tanto la velocidad del automóvil es 0. Entonces, de las opciones que nos daban aquí, la correcta es la número 1. La velocidad media del automóvil es 0. Aquí lo pueden ver entonces. Dice la velocidad media del carro es velocidad igual a desplazamiento entre tiempo, donde el desplazamiento es 0 metros. Y recuerden, es 0 metros porque termina en el mismo lugar en el que comenzó. Entonces, la velocidad dice que este carro se mueve, la velocidad de este automóvil, perdón, es 0 metros por segundo. ¿Qué pasa con la rapidez? La rapidez es un escalar. A la rapidez no le importa si el carro va en círculos o si el carro va en línea recta o si va haciendo curvas. A la rapidez no le importa. Y entonces, entonces, la rapidez es la distancia dividida entre el tiempo. Recuerden que este automóvil no va acelerando, no está acelerando. Se mueve con rapidez constante. Es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como el automóvil, para calcular la rapidez del automóvil, yo necesito encontrar la distancia. La distancia está para una circunferencia, está dada de esta manera, 2pi por el radio, donde pi es una constante que esta sí es de las más famosas, yo espero que la conozcan. Para quien no la conoce, es aproximadamente 3.14. Igual, en las calculadoras aparece ya la constante pi. Vamos a ver, aquí. Pi, pi, 3.14, 15, 92, 65, 30. Bueno, pi. Las calculadoras ya tienen un botón para la constante pi. Y entonces ya tenemos pi. El 2 pues es el número 2. Entonces, si multiplicamos 2 por pi por los 500 metros de radio que tiene la pista, nos da una distancia. La distancia de la pista es de 3141.59 metros. Ya tenemos la distancia que recorrió el automóvil en una vuelta. Luego, para encontrar entonces su rapidez, dividimos los 3141.59 metros entre los 50 segundos, obteniendo una rapidez de 62.83 metros sobre segundo. Y aquí es importante observar esto. El automóvil tiene una rapidez que no es 0, es 62, aproximadamente 63. Pero al mismo tiempo, aunque la rapidez es de 62.83 metros sobre segundo, al mismo tiempo la velocidad de ese mismo automóvil es 0. Ojo aquí, es 0. ¿Y por qué? Bueno, porque la velocidad, al ser un vector, solo le interesa la
el desplazamiento, y al desplazamiento solo le interesa dónde está usted al inicio y dónde está usted al final. Entonces, para el desplazamiento, como usted termina en el mismo punto en el que inició, usted no se desplazó. Así de sencillo, usted no se desplazó. La distancia, pues es diferente. A la distancia no le interesa el punto inicial y punto final. A la distancia le interesa el recorrido que usted haya hecho. Entonces, ese no es cero. Noten ustedes, no es cero. Y por eso la rapidez es un valor distinto a la velocidad. ¿Nos quedamos ahí, jóvenes? Vamos a seguir el día de mañana. El día de mañana jueves, sí. Gracias por su atención.